Beltrán, en este video, bueno, soy estudiante de Ingeniería Financiera de tercer semestre. En este video vamos a hablar sobre las posibles soluciones económico-política en Venezuela. Para poder hablar sobre soluciones económico-política en Venezuela, es necesario que podamos recordar o podamos tener en cuenta cómo ha sido el proceso económico y político en esta región. Recordemos que a nivel político Venezuela siempre ha estado subyugado por lo que serían las dictaduras. Desde el inicio de sus tiempos hasta pues la actualidad siempre ha tenido ese espacio dictatorial en todo su proceso político. De hecho, desde los años 90, desde los años sí, más o menos 60, 90, la política se migró hacia la forma democrática, pero aún así en los años 98 Hugo Chávez obviamente nuevamente volvería a tomar el proceso del poder y volvería a quedar como un dictador hasta el año más o menos 2012-2013. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta, dado que lo que nos ha mostrado la historia y lo que nos ha mostrado toda la historia de las dictaduras a niveles mundiales, pues nunca han terminado en una excelente situación. Entonces, una de las posibles soluciones para este problema que tiene Venezuela a nivel económico y político es realmente democratizar el país. ¿A qué hacemos referencia con esto? No necesariamente es que Maduro se retire del poder, sino que de alguna manera u otra el pueblo entienda que la democracia es un sistema que le permite al pueblo crecer, crecer económicamente y desarrollarse económicamente. Bien, ¿por qué motivo? Porque cuando la persona está en un punto dictatorial o cuando la persona está en una presidencia durante tanto tiempo, la persona va a generar de alguna manera u otra políticas que lo beneficien para no moverlo de allí, por varios motivos, por un tema de poder, por un tema a nivel social, por un tema a nivel político y pues obviamente por un tema económico. Entonces, en primera instancia, no solamente sería el proceso de cambio de sistema dentro del país, sino también la importancia de reconocer la democracia como único método de elección y de organización político en este territorio. ¿Por qué motivo? Porque esto le da, pues obviamente reitero, dar la posibilidad de crecer y desarrollarse de forma económica. Bien, ¿qué ha pasado durante todos estos años? Infortunadamente, después de Hugo Chávez siguió Nicolás Maduro, que es el presidente actual de Venezuela, y este presidente pues no tiene las capacidades ni la educación para llevar este país. Bien, entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿O cuál sería una primera posible solución para el problema político? Generar conciencia y empezar a acabar em, la polarización en cuanto a los opositores y los chavistas, para que de alguna manera u otra, entre toda Venezuela, se logre que la democracia permita al país salir de ese yugo que sería la dictadura. Bien, a nivel económico, obviamente tenemos que Venezuela en los años, bueno, en el principio del siglo XX, encontraría de alguna manera u otra algo más grande que el oro y que los metales preciosos. Encontraría el petróleo. Claramente el petróleo le da a Venezuela que en algún punto de su momento, en algún momento, en algún punto de su historia, ellos no tuviesen deuda externa. De hecho, fue unos países que se desarrolló gracias al petróleo y que logró un auge económico gracias al petróleo. Pero el inconveniente de tener solamente uno o enfocarse en ese único proceso que sería el petróleo, es que en el momento en que el petróleo bajase de precio, obviamente iba a generar transiciones bruscas económicas dentro de Venezuela. Entonces, otra solución que sería a nivel económico es básicamente que Venezuela empiece a aumentar nuevamente la posibilidad y la búsqueda o aumentar su catálogo en cuanto a productos que generen la posibilidad de un desarrollo y un crecimiento económico. Bien, como en este momento Venezuela está obviamente con un proceso en el cual no permiten la entrada de ninguna empresa de exterior y adicional a eso su endeudamiento es muy alto porque ninguna otra empresa ni ningún otro país le presta a Venezuela.
Entonces, deberían hacer un proceso de reconciliación económica con el mundo. De esta forma, lograrían que las empresas que sean externas o que estén en el exterior puedan ver la posibilidad de empezar a resurgir o a creer en la posibilidad de llevar nuevamente a Venezuela a un punto por lo menos medio, dándole así la posibilidad de pronto no solamente de crear materias de generar ingresos mediante el petróleo, sino en diferentes medios y modelos de negocio. Bien, apoyando a las pequeñas empresas, apoyando el consumo, apoyando obviamente toda la probabilidad de utilizar los recursos tanto naturales como no naturales para poder de alguna manera u otra levantar la economía en Venezuela. Pero esto se tendría que hacer bajo una política de mediación en la cual el mundo, o sea, todos los deudores que estén con Venezuela o a las personas que le deba a Venezuela, logren llegar a un acuerdo en el cual se pueda visualizar la posibilidad, primero que todo, de volver a darle valor a la moneda. La moneda obviamente en este momento es una moneda, es la moneda más devaluada a nivel mundial, si no estoy mal. Y adicional a esto, tiene una de las mayores inflaciones a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a tomar que es importante? Volverle a dar valor a la moneda. ¿Y cómo se le vuelve a dar valor a la moneda? Empezando de forma interna a generar nuevamente o a establecer precios controlados, no en el punto de un máximo y un mínimo, sino controlados de forma progresiva para que la moneda vuelva a tomar lo que sería la opción de generar valor. Ahora, ¿qué es importante? Esta moneda debería tener un respaldo a nivel económico en el exterior. No quiere decir que ellos se quieran o que ellos se tengan que volver o dolarizar o, bueno, o utilizar el euro o el yen o alguna moneda del exterior, pero que sí tengan un respaldo porque esto le daría de alguna manera u otra la posibilidad de una tranquilidad al inversionista para poder ingresar al mercado. Obviamente es un proceso que no tiene que ser del día a la mañana, de la noche a la mañana, como lo hizo de pronto Venezuela en algún momento con Chávez, el cual en 4 años redujo del 60 al 30% la pobreza, pero infortunadamente incrementó los costos de producción del petróleo, generando que fuera más rentable traer petróleo del exterior para obviamente su casa o su región. Entonces, primera solución, cambiar el método de gobierno con obviamente un restablecimiento por parte del Estado, por parte de la sociedad, la cual busque un gobernante que tenga las capacidades no solamente em, educativas, las capacidades de conocimiento, sino también de experiencia y que permita que el Estado venezolano o que permita que el país de Venezuela logre volver a intermediar frente a procesos económicos a niveles mundial. Recordemos que Venezuela no solamente produce petróleo, también produce oro, metales preciosos, es un país rico en climas para la agricultura. Entonces, pienso que no solamente se tienen que fijar en el petróleo, porque el momento en que el petróleo baje de precio, pues obviamente se van a ver afectados, sino también en buscar nuevos métodos de negocio a nivel mundial, como de pronto exportar una serie de frutas o de hortalizas o de alimentos, como también empezar a generar nuevamente esa confianza con el turista, volver a traer a Venezuela personas del exterior, que no haya ese miedo de que va a suceder algo. Y esto que es algo muy importante para una posible solución económica y política en Venezuela. El problema también que hay en Venezuela, primero, pues adicional a esto, es que Venezuela está en un momento donde el narcotráfico dentro de este país es muy fuerte. Entonces hay que empezar a desvincular a este Estado por parte de los ciudadanos de ese Estado que es un Estado que auspicia el narcotráfico para empezar a buscar nuevos métodos de negocio o nuevas formas de generar ingresos de forma viable para el país y de forma atractiva para el exterior, para que de alguna manera u otra estas formas le ayuden al país a incrementar, obviamente, lo que sería la posibilidad de su riqueza, sus ganancias, para que ellos empiecen a empezar a moldear todo el proceso. Bien, además,
Como yo les indicaba, Venezuela no solamente produce petróleo, produce también otras características que son fundamentales como el oro, que son metales preciosos, agricultura, ganadería, y tienen, de alguna manera u otra, que permitirle a las empresas exteriores volver a ingresar al país, pero con una mediación en la cual esas empresas ayuden al pueblo venezolano a poder volver a catapultarse de una manera progresiva, no de una manera instantánea, en el sentido de que ellos le den empleo, de que incrementen el empleo, de que empiecen a reducir todos esos factores macroeconómicos que componen el PIB, que componen obviamente índices macroeconómicos que le van a ayudar a Venezuela a empezar a estabilizarse a nivel mundial. Lo primero que hay que buscar con Venezuela es una estabilización, porque Venezuela está inestable en este momento. Entonces están bajo un régimen en el cual obviamente el principal motivo o la principal mentalidad es tener al pueblo subyugado a la pobreza y a la hambruna para que obviamente de alguna manera u otra ellos sigan haciendo con el poder público lo que ellos deseen. Y en segunda instancia, darle poderes a personas que no deberían tener poder y eso genera pues obviamente un descontrol social absoluto. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones ya antes mencionadas y las que voy a mencionar en este momento? Primero, nuevamente, tratar mediante un auxilio exterior y un método de desarrollo y crecimiento económico interno, volver a darle valor a la moneda. Primero. Segundo, buscar de alguna manera u otra nuevos métodos para poder volver a generar empleos dentro del mismo estado en no solamente en procesos del petróleo, dado que es muy costoso en este momento, sino, y pues obviamente el petróleo no está en un buen momento, sino también buscar nuevos métodos o nuevos modelos que le permitan a las personas venezolanas no solamente trabajar en PDVSA, sino también trabajar en diferentes puntos y de diferentes formas para que la economía vuelva a girarse, vuelva a expandirse, obviamente con una política fiscal y monetaria expansiva. ¿A qué hacemos referencia a esto? A que crear una empresa en Venezuela sea una posibilidad muy accesible para cualquier persona, no solamente para los que poseen dinero o para los que de alguna manera u otra son externos o son inversionistas internacionales, sino también para cualquier persona. Bajar las tasas de interés, empezar a buscar que los bancos empiecen a volver a tener ese ritmo de consumo de las personas y de alguna manera u otra cuando le den valor a la moneda, volver a incrementar el consumo y volver a expandir obviamente las políticas monetarias, una política monetaria progresiva que le permite y una política fiscal progresiva que le permita al Estado no solamente darle beneficios a sus habitantes, sino también darle ritmo a la economía para que obviamente esta economía empiece a funcionar y empiece a incrementar. Cuando la economía se empieza a incrementar, obviamente el inconveniente que tiene Nicolás Maduro y que tiene Venezuela es que ellos crearon dinero para generar liquidez dentro de la economía. Y eso fue un gran error porque obviamente generó una hiperinflación del sistema económico. Pero lo que deberían generar ellos es empezar a recoger la moneda para volver a darle valor. Y adicional a eso, muy probablemente, como se está viendo en este momento, empezarle a dar una fuerza externa con otra moneda adicional sin perder, obviamente, la posibilidad de que se siga manteniendo el bolívar como moneda oficial del país, para que sigan, obviamente, y para que no se tengan que atener a ninguna política monetaria exterior, sino para que el país tenga la capacidad de generar sus propias políticas monetarias que le permitan crecimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Otra posible solución político-económica en Venezuela es el reabastecimiento, claro, obviamente, el reabastecimiento a nivel mundial eh, de petróleo. ¿A qué hacemos referencia a esto? Venezuela, aunque el petróleo no esté en su mejor momento, Venezuela tiene reservas mucho mayores que Dubái. Entonces, ellos tienen que ver si con ese petróleo que ellos tienen en este momento pueden lograr generar ganancias suficientes como para empezar a catapultar
otro tipo de economías. Entonces, ¿a qué hacemos con restablecer o reabastecer el petróleo a nivel mundial? Que ellos se vendan o que ellos logren venderse como un país que pueda proveer petróleo a países que realmente no lo tienen, como digamos Dubái, que ya no tienen petróleo, y que le permitan generar de alguna manera u otra ingresos para catapultar la economía interna. Bien, entonces básicamente lo que se busca en este proceso no es solamente una solución política ni una solución económica, sino que sea una solución completa, donde la política favorezca a la economía y favorezca a la sociedad y se empiece a cambiar, obviamente de forma progresiva, no puede ser de un momento a otro, este proceso de eh, autoritarismo, este proceso de, pues lo que sería un único poder, digámoslo así, y empezar a ampliar esas barreras para que nuevamente Venezuela pueda darse a conocer y empiece a resarcir todos estos inconvenientes que ha tenido tanto a nivel interno como a nivel externo y se vuelva nuevamente competitivo dentro de el comercio nacional e internacional. Obviamente restableciendo relaciones políticas con todos los países, restableciendo las relaciones con Estados Unidos, con Colombia, con los países a los cuales simplemente ha cerrado la puerta porque cree que de forma interna no va a lograr. Y esto generaría que nuevamente entre todo el mundo, de alguna manera u otra, se logre que Venezuela vuelva a tomar una economía en la cual sea una economía competente y una economía productiva para que así el país logre salir de ese estancamiento que están teniendo de forma progresiva y logren entender que el único camino que tienen para poder salir de este problema es generando una política democrática donde el pueblo elige a la persona quien va a estar al mando, de forma que la constitución esté adaptada o se pueda adaptar para los beneficios del pueblo, más no del dirigente, y adicional a eso, a nivel económico se puedan ver expuestos a una economía internacional y puedan volver a generar competencia dentro de no solamente el factor del petróleo, sino diferentes factores que son principales y son fundamentales en Venezuela. De esta forma, es claro que se podría lograr pues crear una posible solución económico y política en Venezuela. Nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Julián Beltrán. Soy estudiante de Ingeniería Financiera del tercer semestre em, de la Universidad Piloto de Colombia y que estén muy bien. Buenas noches.